El jefe se fue de viaje de negocios por un mes y dejó a su novia a cargo de la empresa. ¿Quién diría que su primer acto como nueva jefa sería ir tras de mí? A las 10 de la mañana llegué puntual a la oficina. Vi a un colega nervioso señalando la oficina del jefe y susurrando. Tiffany está aquí, quiere verte. Tiffany Fox era la nueva novia del jefe, famosa por su arrogancia y mal carácter. Dejé mi café a un lado y empujé la puerta para entrar en la oficina. Apenas puse un pie adentro, una carpeta voló directo hacia mi cara. ¿Sabes qué hora es? La política de la empresa dice que el trabajo empieza a las 8, ¿por qué llegas a las 10? El borde afilado del folder me dejó un corte sangrante en la frente. Me llevé la mano a la herida mirando a Tiffany, que jugaba a ser la mandamás detrás del escritorio. Mi horario de entrada a las 10 era un beneficio especial por ser el mejor vendedor, todos en la empresa conocían esa regla no escrita. Hace años, cuando la empresa del jefe estaba a punto de quebrar, me contrataron por accidente. En mi primer mes generé $5 millones en ventas, rescatando a la empresa del abismo. Desde entonces, el jefe me trataba como un activo valioso, siempre considerando mis opiniones en las decisiones importantes. Ella golpeó la mesa con el rostro desfigurado por la rabia. Mira tu tarjeta de asistencia. Has estado llegando a las 10 durante todo un mes. ¿De verdad crees que estás por encima de las reglas de la empresa? Según la política interna, si llegas tarde 3 días seguidos pueden despedirte, así que ya te puedes ir. La miré sin poder creerlo. ¿Me estás despidiendo? ¿Le consultaste al jefe? Yo generaba el 80% de las ganancias de la empresa. Y ella tenía el descaro de echarme. Tiffany bufó con desdén, mirándome con desprecio. Eres solo un vendedor, un don nadie. ¿Qué tiene de malo que te despida? Esta es la empresa de mi novio. Soy la novia del jefe, yo despido a quien quiera. El jefe siempre me trató con respeto, así que no podía irme así como así. Me senté en el sofá. Deberías preguntarle al jefe primero. Tiffany puso los ojos en blanco. ¿Y tú quién te crees para decirme eso? Llamó directamente al jefe. Al otro lado de la línea su voz sonaba cansada. ¿Qué pasa, Tiffany? Tiffany, que un momento antes me estaba gritando, cambió el tono de inmediato y con voz melosa dijo. Amor, te extraño. El jefe suspiró. Solo dime qué pasa. Nada, dijo Tiffany mirándome con una sonrisa triunfal. Hay un vendedor que no sigue las reglas, siempre llega tarde. Quiero despedirlo. Haz lo que quieras, necesito descansar, respondió él y colgó. Tiffany me miró con soberbia. ¿Lo oíste? Puedo despedir a quien se me dé la gana. Ahora lárgate. Solté una risa sarcástica mirándola fijamente. ¿Estás segura? Si el jefe regresa y descubre que me echaste, puede que no le guste nada. Se lo advertí con calma. Después de todo, los cazatalentos llevaban años tratando de reclutarme con ofertas enormes, pero por lealtad al jefe siempre me quedé. Irme no me afectaba en nada, pero Tiffany no tendría la misma suerte. Me di la vuelta y salí de la oficina. Afuera, mis compañeros habían escuchado la discusión. Aunque no sabían qué había pasado, todos me miraban. Jefe, ¿qué pasó? Empecé a empacar mis cosas con eficiencia, sonriendo. ¿Qué pasó? Me despidieron, eso pasó. Los ojos de mi colega se abrieron como platos. ¿Te despidió? ¿Tiffany está loca? Todos sabemos que tú eres la gallina de los huevos de oro. ¿No teme que el jefe termine con ella? Negué con la cabeza y solté una risita. Bueno, ese ya no es mi problema. Al final fue su decisión, tendrá que enfrentar las consecuencias. Mi compañero estaba furioso. ¿Pero por qué te despidió? ¿Le hiciste algo? Fruncí el ceño pensando un momento. Supongo que fue porque la última vez, cuando ella empezó a esparcir chismes sobre Zoe, yo defendí a Zoe, ¿recuerdas? Desde entonces ha estado encima de mí buscando cualquier excusa para molestarme. Ayer, Tiffany subió una foto suya al grupo de WhatsApp de la empresa y todos empezaron a echarle flores. Yo fui el único que la vio sin comentar nada, supongo que eso fue lo que colmó el vaso. Terminé de empacar y fui al departamento de finanzas a cobrar mi salario del mes. Solo había trabajado 10 días,
pero mi sueldo y comisión sumaban $100,000. Le informé a la chica de finanzas que me habían despedido y le pedí que transfiriera el dinero a mi cuenta. Poco después, Tiffany apareció inesperadamente en la entrada de la empresa con cara de pocos amigos. «Jack Wilson, ¿no te dije que te largaras? ¿Qué haces aquí?» La miré con calma. Ella estaba toda orgullosa, creyendo que había conseguido un gran novio. Al ver que no le respondía, Tiffany se alteró aún más. Se me acercó y me agarró la ropa. «¿Estás sordo? ¿Qué haces en el departamento de finanzas? Estos son documentos importantes de la empresa. Lárgate ahora mismo o llamo a la policía». Fruncí el ceño y le quité la mano de encima con firmeza. «Suéltame. Ya que me despidieron, ¿tengo o no derecho a cobrar mi salario del mes? Y todavía estoy siendo buena gente por no pedir indemnización». Tiffany miró con cara de pocos amigos a la joven frente a mí. «¿Cuánto es su salario?», preguntó. La chica de finanzas respondió con sinceridad. $100,000 y 500. El rostro de Tiffany cambió de inmediato. «¿Cuánto?». Cuando la chica lo repitió, Tiffany me señaló y dijo: «Violaste la regla de la empresa, así que tu salario de este mes queda confiscado». Solté una risa helada. «¿Descuento de $200 por cada vez que llegué tarde? ¿Así haces las cuentas? ¿Acaso terminaste la primaria?». Para mi sorpresa, Tiffany me respondió muy segura: «Es una nueva regla que acabo de poner. 3 tardanzas y pierdes todo el salario del mes. Ahora lárgate». «¿Y con qué derecho tú haces reglas?». Tiffany cruzó los brazos con la boca abierta como tiburón y respondió sin vergüenza: «Voy a tener una parte de esta empresa en el futuro, ¿qué tiene de malo que yo ponga reglas?». No tenía ganas de seguir discutiendo. «Entonces prepárate, porque te va a llegar una demanda». Y con eso me di la vuelta y me fui. Manejé hasta casa y apenas terminé de guardar mis cosas, vi un mensaje en el grupo de Snapchat de la empresa que aún no había abandonado. Era de Tiffany: «A partir de ahora todos deben responder a cualquier mensaje que yo publique en Snapchat o WhatsApp. Quien no conteste será despedido». Como ese de hoy, parece que de verdad me despidió por no haberla elogiado. El jefe sí que tuvo suerte con esta novia. Todos comenzaron a responder en el grupo. Me pareció ridículo y salí de todos los grupos de inmediato. Mi teléfono se volvió mucho más silencioso. Sin embargo, como Tiffany no quiso pagarme el salario del último mes, decidí darle una lección. Todos los clientes importantes estaban guardados en mis contactos, así que les mandé un mensaje masivo informándoles que había renunciado y que ya no estaría a cargo de sus cuentas. La mayoría eran clientes que yo mismo había conseguido y solo trabajaban con la empresa por mí. Si yo me iba, era muy probable que ellos también se fueran. Y sí, tal como lo imaginé, en menos de 2 minutos ya me estaban escribiendo para saber a qué empresa me había ido y que estaban dispuestos a cambiar sus contratos. Les expliqué la situación a cada uno, diciéndoles que todavía no había conseguido un nuevo trabajo, pero que los contactaría en cuanto tuviera algo. Eran tantos contactos que seguí respondiendo mensajes hasta que oscureció y, agotado, me quedé dormido. Al despertar al día siguiente, un colega me había enviado un mensaje. El mensaje de mi colega era una captura de pantalla del grupo de WhatsApp de la empresa. Eran las 6 de la mañana. Tiffany había enviado un aviso con letras mayúsculas y signos de exclamación: «A partir de hoy, las comisiones de ventas de Jack Wilson se repartirán entre los empleados que muestren mayor lealtad a la administración. Además, queda estrictamente prohibido mantener contacto con él. Quien hable con el traidor será despedido de inmediato y sin liquidación». Acompañando la captura, mi colega me escribió: «Jack, la tipa se volvió completamente loca. La mitad de los clientes VIP ya llamaron a la oficina exigiendo cancelar sus órdenes porque tú no estás. Tiffany les dijo que los estabas estafando y amenaza con demandarte a ti y a ellos». Sonreí en silencio mientras encendía la cafetera. Tiffany acababa de cometer el error más grande de su vida. No solo le había declarado la guerra al sostén financiero de la empresa, sino que estaba insultando a los ejecutivos más influyentes del sector. A las 9 de la mañana, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. No eran llamadas de la oficina, sino de los directores generales de las firmas más grandes de la ciudad.
El primero en llamar fue el señor Harrison, dueño de la cadena logística más importante del país y responsable de casi el 30% de los ingresos de la empresa de mi ex jefe. Jack, ¿qué demonios está pasando?, preguntó Harrison con voz atronadora. Llamé a la oficina para confirmar la renovación del contrato anual y una mujer me gritó por teléfono diciendo que eras un delincuente y que si no firmaba con ella hoy mismo, nos pondría en una lista negra. ¿Quién se cree que es esa aparecida? Señor Harrison, le pido disculpas por el mal rato, respondí con absoluta compostura. La señorita es la nueva administradora interina, la novia del dueño. Me despidió ayer e intentó confiscar mi salario. Yo ya no tengo relación con la empresa. ¿Despedirte a ti? Harrison soltó una carcajada incrédula. Nosotros firmamos con esa empresa única y exclusivamente por ti, Jack. Si tú no estás, mi contrato de $12 millones tampoco. Voy a enviar a mi equipo legal a cancelar todo inmediatamente. Uno tras otro, los clientes principales siguieron el mismo camino. En menos de 4 horas, la empresa perdió el 85% de sus contratos activos. Pero Tiffany, ciega por su ego y cegada por la falsa sensación de poder, creía que estaba limpiando la compañía de lealtades divididas. A mediodía, recibí una llamada de Zoe, la chica de la recepción a la que había defendido semanas atrás. Jack, esto es un caos absoluto, susurró Zoe desde el baño de la oficina. Tiffany trajo a su hermano menor, un tipo que no tiene ni la preparatoria terminada, y lo nombró nuevo director de ventas con tu antiguo sueldo. Están celebrando en la oficina del jefe abriendo botellas de champagne, mientras las líneas telefónicas no dejan de sonar con clientes cancelando servicios. Deja que celebren, Zoe, le dije tranquilamente. Por cierto, te sugiero que vayas actualizando tu currículum. Cuando la nave se hunda, no quiero que te atrape abajo. 3 días después, mientras disfrutaba de un desayuno tranquilo cerca de mi departamento, un oficial de justicia se acercó a mi mesa y me entregó una notificación judicial. Tiffany me estaba demandando. Los cargos eran ridículos: robo de secretos comerciales, sabotaje industrial, difamación y apropiación indebida de fondos de la empresa por valor de $10 millones. Adjunto a la demanda venía un documento firmado por el hermano de Tiffany, afirmando que yo había borrado la base de datos de clientes antes de irme. Esa misma tarde me reuní con el licenciado Marcus Vance, uno de los abogados corporativos más temidos del estado, a quien yo había ayudado a cerrar un acuerdo multimillonario años atrás. Cuando leyó la demanda de Tiffany, se le escapó una amplia sonrisa. Jack, esto no es solo una demanda absurda, es un regalo, dijo Vance ajustándose los lentes. Ella no tiene una sola prueba física. Pero lo mejor es que al congelarte el sueldo y acusarte de robo sin pruebas, cometió difamación grave y violación a las leyes laborales federales. ¿Quieres solo defenderte o quieres que aprenda la lección de su vida? Quiero que pague hasta el último centavo que me debe, Vance. Y quiero que el jefe sepa exactamente a quién le confió su empresa. De hecho, respondió el abogado. Pero no haremos nada todavía. Dejemos que se confíe. Mientras más alto suba su arrogancia, más dura será la caída. Mientras tanto, en la oficina central, la situación se degradaba a pasos agigantados. Sin mi gestión, las entregas de proyectos se retrasaron, los proveedores dejaron de recibir pagos porque Tiffany retuvo los fondos para auditorías internas y el ambiente se volvió insoportable. Varios empleados clave empezaron a presentar sus renuncias masivas. Pero lo que Tiffany no sabía era que el viaje de negocios del jefe no era una simple gira comercial. El jefe, cuyo nombre es Richard Vance, curiosamente, hermano distante de mi abogado, aunque pocos lo sabían, se había ido a Zúrich. La versión oficial era que buscaba inversores internacionales, pero la verdad era mucho más compleja. Richard estaba negociando la venta del 40% de las acciones de la empresa a un conglomerado suizo. Esa inyección de capital elevaría el valor de la firma a más de $100 millones. Sin embargo, los inversores suizos tenían una sola condición estricta en el precontrato: la permanencia garantizada del director comercial ejecutivo y mente estratégica de la empresa, es decir, yo. Los suizos habían analizado los estados financieros de los últimos 3 años y sabían perfectamente que el éxito de la compañía dependía del sistema de clientes que yo había construido.
Mientras Richard estaba desconectado en reuniones a puerta cerrada en Europa con diferencia de horario, Tiffany no le reportaba la realidad. En sus mensajes diarios le escribía: amor, la oficina está más limpia que nunca. Reorganicé el personal y despedí a los elementos tóxicos que te hacían sombra. Todo está bajo control, descansa. Richard, confiando ciegamente en la mujer con la que llevaba apenas 6 meses de noviazgo, no auditó las cuentas remotas. Pensaba que el elemento tóxico al que se refería Tiffany era algún asistente menor. Al 5.º día de mi despido, recibí un correo electrónico directo desde Suiza. Era de la secretaría de la junta directiva del grupo inversor. Estimado señor Wilson, nos disponemos a realizar la transferencia de la primera fase de capital por $20 millones. Sin embargo, nuestros auditores notaron que su firma no aparece en los anexos de ratificación de contrato adjuntados hoy por la señora Tiffany Fox. Le solicitamos confirmar su disponibilidad para la reunión de cierre este viernes. Sonreí. Tiffany había falsificado mi nombre en los documentos de los inversores para simular que yo seguía en la empresa y que respaldaba la transacción. Le envié una respuesta concisa de una sola línea. No formo parte de la empresa desde el lunes pasado. Fui despedido por la señora Fox y actualmente mantengo un litigio laboral en su contra por impago y difamación. El terremoto en Europa comenzó en ese preciso instante. El viernes a las 10 de la mañana, Tiffany convocó a una conferencia de prensa en las instalaciones de la empresa para anunciar la nueva era de la compañía y celebrar la supuesta llegada del capital suizo. Invitó a medios locales, blogs de negocios y a todo el personal restante. Quería que los periódicos publicaran su rostro en portada como la joven ejecutiva del año. Llevaba un vestido de diseñador comprado con la tarjeta corporativa de Richard y hablaba desde un estrado improvisado en el vestíbulo. Gracias a todos por venir, decía Tiffany con una sonrisa radiante frente a los micrófonos. Cuando tomé el mando de esta empresa hace una semana, encontré una estructura obsoleta, llena de empleados perezosos que cobraban sueldos exorbitantes sin merecerlo. Hoy, tras hacer los recortes necesarios, puedo anunciarles que nuestra firma entra a una valoración de $100 millones gracias a nuestro nuevo socio suizo. En ese instante, las puertas de cristal del vestíbulo se abrieron de golpe. Entró Richard, con el rostro pálido, los ojos inyectados en sangre y el traje arrugado por un viaje de emergencia de 14 horas desde Ginebra. A su lado no venía su escolta habitual, sino 2 representantes legales del grupo suizo y 3 agentes de la policía ministerial. El micrófono de Tiffany emitió un chillido agudo cuando ella se quedó helada al verlo. «Amor», exclamó Tiffany, intentando disimular la sorpresa mientras bajaba del estrado. «¿Por qué no me avisaste que regresabas hoy? Estaba justo contando a los medios cómo salvé la empresa en tu ausencia». Richard no dijo una sola palabra. Se acercó a la mesa de sonido, tomó un micrófono inalámbrico y miró a los periodistas y al personal. «La rueda de prensa queda cancelada», dijo Richard con una voz helada que hizo temblar el lugar. «Lo que ven aquí no es una celebración. Es la escena de un crimen». Tiffany se acercó a él, tomándolo del brazo con nerviosismo. «Richard, querido, no digas tonterías frente a las cámaras. Estás cansado por el vuelo. Los muchachos de seguridad pueden acompañarte a... No me toques», gritó Richard, apartando su mano de un manotazo que resonó en todo el vestíbulo. «¿Qué le hiciste a la empresa, Tiffany? ¿Qué demonios hiciste?» El representante de los inversores suizos, el señor Weber, dio un paso al frente y sacó una carpeta negra. «Señorita Fox», dijo Weber en un español neutro y tajante. «Hace 4 horas, nuestra firma canceló oficialmente la adquisición del 40% de las acciones. No solo eso, hemos presentado una demanda penal por falsificación de firma en documentos internacionales. Usted firmó el anexo contractual a nombre del señor Jack Wilson, asegurando que él seguía en el cargo». Tiffany palideció. Miró a Richard desesperadamente. «Richard, no los escuches. Jack Wilson era un traidor. Llegaba todos los días a las 10 de la mañana mientras los demás trabajaban desde las 8. Tenía un sueldo ridículo de $100.000. Lo despedí para ahorrarle dinero a la empresa. Lo hice por nosotros». Un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Los empleados presentes comenzaron a susurrar entre ellos.
Richard se tomó la cabeza con ambas manos, como si no pudiera procesar la magnitud de la estupidez que estaba escuchando. ¿Despediste a Jack?, murmuró Richard, mirando a Tiffany como si fuera una desconocida. ¿Despediste al hombre que creó el 80% de nuestra facturación? ¿Al hombre que tenía un contrato especial de horario libre firmado por mí porque trabajaba hasta las 3 de la mañana cerrando tratos con Asia? Es solo un vendedor. Chilló Tiffany, perdiendo por completo la compostura. Asterisco cualesquiera de estos idiotas en la oficina puede hacer su trabajo. Además, nos estaba robando. Exigió $100,000 de sueldo por solo 10 días de trabajo. Por eso congelé sus cuentas y lo demandé, asterisco. En ese momento, la puerta volvió a abrirse. Entré yo, vistiendo un traje a la medida, acompañado por el licenciado Marcus Vance. Caminé lentamente por el pasillo central de la oficina hasta quedar a un par de metros de Richard y Tiffany. Buenas tardes a todos, dije con voz serena. Siento interrumpir el festejo. Tú. Gritó Tiffany señalándome con un dedo tembloroso. Tienes una orden de restricción. Y seguridad, saquen a este delincuente de aquí. Nadie en el equipo de seguridad se movió. Todos conocían la verdad. Mi abogado, Marcus Vance, dio un paso al frente y le entregó un legajo de documentos al oficial de la policía ministerial que acompañaba a Richard. Para registro de los presentes y de las autoridades, declaró Vance en voz alta. Presentamos una contrademanda formal contra la señorita Tiffany Fox y la empresa por retención ilegal de salarios, difamación pública, acoso laboral y falsificación de documentos. Además, aportamos las grabaciones de las cámaras de seguridad del Departamento de Finanzas del pasado lunes. Vance presionó un botón en su tableta. La pantalla gigante del vestíbulo, que solía proyectar los logros comerciales de la empresa, encendió de inmediato. En el video, con audio impecable, se veía y escuchaba claramente a Tiffany lanzándome el folder a la cara, dejándome el corte en la frente, insultándome y declarando abiertamente, soy la novia del jefe. Yo despido a quien quiera y me quedo con su sueldo porque voy a ser dueña de esto. Los reporteros presentes no perdieron un solo segundo, los flashes de las cámaras comenzaron a parpadear sin parar, registrando cada segundo de la escena. El rostro de Richard se volvió completamente cenizo al ver el video del ataque físico. Miró la pequeña cicatriz que aún tenía en mi frente. Jack, alcanzó a decir Richard con la voz quebrada. Yo no sabía nada de esto. Cuando me llamó por teléfono solo me dijo que un empleado subalterno no cumplía el horario. Jamás me imaginé. Le advertí que le preguntara bien, señor Vance, respondí mirándolo a los ojos. Usted prefirió decir, haz lo que quieras, necesito descansar, y me dejó a la merced de una persona que usó su nombre para pisotear a todos en esta oficina. En ese momento, el hermano de Tiffany, que hasta entonces se había mantenido escondido detrás del mostrador de recepción, intentó escurrirse hacia la salida trasera llevando un maletín de piel. Uno de los oficiales de policía le cortó el paso de inmediato. Señor Fox, deténgase. Tenemos una orden de inspección sobre los activos transferidos en las últimas 48 horas. El abogado Marcus Vance sonrió de lado. Ah, casi lo olvidaba. Señor Richard Vance, mientras usted estaba en vuelo, la señorita Tiffany y su hermano transfirieron $450,000 de la cuenta de reserva operativa de la empresa a una cuenta personal en Panamá a nombre de una sociedad fantasma. Afirmaron que era para gastos de representación e indemnizaciones. El público ahogó un grito. Tiffany miró a su hermano y luego a Richard, aterrada. Es mentira, gritó, rompiendo en llanto. Richard, mi amor, él me obligó. Él me dijo que si no sacábamos el dinero ahora que tú no estabas, la empresa iba a quebrar por culpa de Jack. Lo hice para protegernos. ¿Para protegernos?, dijo Richard con un susurro lleno de veneno. Te di mi confianza. Te dejé a cargo de mi vida, y en menos de una semana destruiste mi negocio, intentaste robarme y me dejaste en la ruina frente a los inversores internacionales. El oficial de policía caminó hacia Tiffany y le colocó las esposas en las muñecas. Señorita Tiffany Fox, queda usted detenida por los delitos de fraude corporativo, falsificación de documentos, robo calificado y agresión física. No me pueden tocar, gritaba Tiffany mientras forcejeaba,
despeinada y con el maquillaje corrido. Richard, dile que me suelten. Soy tu esposa en potencia. No puedes dejar que me lleven. Richard simplemente le dio la espalda y miró hacia el techo, completamente destruido. La policía se la llevó a rastras junto a su hermano frente a las cámaras de todos los medios de comunicación que ella misma había convocado. El vestíbulo quedó en un silencio absoluto. La reputación de la empresa estaba reducida a cenizas en cuestión de minutos. Los medios ya estaban publicando las notas en vivo con títulos como «Novia de empresario destruye imperio de 100 millones en solo 5 días». Richard se giró hacia mí. Lucía 10 años más viejo que hace una semana. «Jack, por favor», me rogó frente a todos los empleados restantes. «Podemos arreglar esto. Te pagaré los $100,000 inmediatamente. Te daré el puesto de director general. Te daré el 20% de mis propias acciones. Solo te pido que hables con los clientes y con los suizos. Eres el único que puede salvarme». Lo miré fijamente durante unos segundos. Recordé los años que le dediqué a esa empresa, las noches sin dormir, las ventas millonarias que salvaron su pellejo cuando nadie daba un centavo por él. Pero también recordé la facilidad con la que me descartó por teléfono cuando su novia se lo pidió. «Richard», le dije con voz firme pero calmada. «Te tuve una lealtad ciega durante años. Rechacé ofertas de las firmas más grandes del país porque creí que éramos un equipo. Pero la lealtad es una calle de dos sentidos. Prefiriere no escuchar cuando alguien que te dio todo te pidió auxilio. Jack, te lo suplico», las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Richard. «Mi abogado te enviará los datos de la cuenta para que deposites mi salario de vengado, las comisiones pendientes y la indemnización por los daños causados», agregué. «Tienes 24 horas antes de que la demanda laboral entre a juzgados de manera irrevocable». Me di la vuelta y me dirigí hacia la salida. Zoe y varios de mis excompañeros me miraron con respeto y una sombra de tristeza. «Zoe», me detuve a su lado un segundo. «Si quieres presentar tu renuncia hoy, en mi nueva firma hay un puesto de coordinación esperándote con el doble de tu sueldo actual». A Zoe se le iluminó el rostro. «Presento mi renuncia en 5 minutos, Jack». 3 meses después. La antigua empresa de Richard entró en concurso mercantil y posterior quiebra. Sin la confianza de los clientes VIP y golpeada por el escándalo mediático y las demandas de indemnización masivas de los exempleados, no pudo sostenerse. Richard tuvo que vender las oficinas, los vehículos y sus propiedades personales para liquidar las deudas y evitar la cárcel por negligencia corporativa. Tiffany y su hermano fueron procesados por fraude y falsificación. Al no poder pagar la fianza de $500,000, Tiffany tuvo que esperar su juicio tras las rejas. El tribunal dictaminó una pena de 4 años de prisión y la restitución total de los fondos robados. Por mi parte, utilicé mi indemnización y el respaldo de los clientes VIP, que se negaron rotundamente a volver a trabajar con Richard, para fundar mi propia firma de consultoría y desarrollo comercial. El día de la inauguración de nuestras nuevas oficinas en el piso 25 de la torre financiera más prestigiosa de la ciudad, recibí una visita inesperada. El señor Harrison, el cliente de los $12 millones, entró a la recepción llevando una botella de vino tinto de gran reserva. A su lado venían 3 ejecutivos del grupo suizo que originalmente iban a comprar las acciones de Richard. «Jack», dijo el señor Weber estrechándome la mano con calidez. «Nos alegra ver que la verdadera mente detrás del negocio finalmente tiene su propio nombre en la puerta». «Gracias, señor Weber», sonreí servidos los aperitivos. A veces hace falta que la soberbia de otros destruya un edificio viejo para que uno se anime a construir un rascacielos. Por cierto, añadió Harrison riendo mientras servía el vino. Ayer vi las noticias locales. Adivina a quién le tocó limpiar los patios del reclusorio como parte de su programa de trabajo comunitario. No hizo falta que me dijera el nombre. Tomé mi copa, miré la vista panorámica de la ciudad desde el ventanal de mi oficina y brindé con mis nuevos socios. El trabajo duro y la integridad siempre encuentran su camino, pero el karma solo necesita un poco de tiempo y la arrogancia del equivocado para hacer su trabajo a la perfección.